Muy bien, reciba un cordial saludo de parte del equipo de Mindflow. Vamos a hacer en esta oportunidad la revisión de lo que es los hallazgos identificados durante la inspección de campo al circuito de ventilación de la central hidroeléctrica Cañón del Pato, ¿no? Para lo cual vamos a comenzar pues viendo dentro de esta agenda los hallazgos en los ventiladores, el balance de aire, las fuentes de calor y el plan inmediato propuesto, ¿no? En base a estos hallazgos. Arrancando con el tema de los ventiladores, recomendamos antes ver el video de vista general del sistema para entender cuál es la ubicación de cada uno de estos elementos. Eh, Como se menciona allí, el ventilador principal del sistema, ¿no? El que da movimiento a todo el sistema, es el ventilador ubicado en lo que es el túnel de ventilación. Este ventilador de tipo mixto o centrífugo axial, ¿no? Es un ventilador bastante antiguo del cual no se ha podido pues encontrar la data técnica correspondiente, ¿no? Incluso se ha contactado a fabricantes de este tipo de equipos, pero ya no tienen dentro de su catálogo este tipo de equipos y no cuentan con la información correspondiente, ¿no? Entonces, como vemos aquí, aparentemente el ventilador tiene un rotor de tipo centrífugo, pero su configuración es de tipo axial, ¿no? Entre los hallazgos que se ha podido encontrar, ¿no? Tenemos un ventilador de tipo centrífugo en línea o mixto con una potencia de 80 HP, el cual está acoplado pues a un ducto de concreto que es básicamente una especie de codo, ¿no? Que permite pues que el ventilador descargue el aire y este sea direccionado hacia la casa de fuerza, ¿no? Recordemos que el túnel de ventilación viene en esta dirección y la casa de fuerza está en esta dirección, ¿no? Entonces por aquí tenemos una pared y tenemos acá un portón, y lo que tenemos es básicamente que el ventilador está así, ¿no? Este es el ventilador succionando desde el túnel de ventilación y descarga el aire, y este aire asciende a la parte superior a una cámara de descarga, un plenum, y esto descarga hacia la casa de fuerza, ¿no? Entonces es el túnel de ventilación y esta es la casa de fuerza, ¿no? Entonces esto es desde una vista en planta, y desde una vista vamos a decir de sección tendríamos acá el túnel de ventilación, y por aquí tendríamos lo que es la casa de fuerza, ¿no? Esta sería la casa de fuerza, y aquí tenemos el ventilador, y acá tenemos en la parte superior tenemos una especie de plenum, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? El ventilador succiona del túnel de ventilación, descarga hacia esta chimenea, hacia la cámara superior que esté ubicada encima de la ubicación del ventilador, y esto sale hacia la casa de fuerza, ¿no? Entonces este es túnel de ventilación y este es casa de fuerza. ¿Ok? Entonces este es básicamente cómo es que está instalado y está funcionando este ventilador, ¿no? Entre algunos defectos, básicamente hay una pequeña abertura acá en la comunicación o en la integración entre la descarga del ventilador y este ducto de descarga hacia la casa de fuerza, ¿no? Y algunas recirculaciones a través de lo que es el portón de acceso, ¿no? Entonces, pero el hallazgo más importante aquí, más contundente, es la recirculación a través de lo que es el túnel o la galería de cables, ¿no? Debajo de la casa de fuerza, ¿no? Entonces, como vemos en esta imagen de aquí, acá tenemos el portón que nos permite acceder desde la casa de fuerza. Por este lado tenemos lo que es el túnel de ventilación, y en la parte intermedia tenemos lo que es el acceso hacia la galería de cables, ¿no? Entonces, al costado de la puerta hay un ducto en la parte superior donde se ve que eh, encaja un ventilador, ¿no? Este ventilador debería succionar el aire del túnel de ventilación e inyectarlo hacia la galería de cables.
y también el ventilador principal también succiona aire desde el túnel de ventilación y lo inyecta hacia la casa de fuerza, ¿no? El problema es que no está este ventilador del túnel de ventilación, disculpen, de la galería de cables, y el aire lo que está haciendo en este momento es retornar, ¿no? Retorna de la casa de fuerza, sube por estos ductos de ventilación y retorna hacia el ventilador principal y continúa este bucle permanente de recirculación, generando pues un incremento en la temperatura, ¿no? ¿Qué otras evidencias tenemos de que existe este ventilador? En la misma caja de accionamiento del ventilador principal podemos observar dos pulsadores. Un pulsador dice ventilador principal y otro pulsador dice ventilador galería de cables. Obviamente este pulsador está operativo y este de aquí ya no funciona. Entonces, estas dos evidencias son contundentes con respecto a que en este punto ha habido un ventilador inyector en años anteriores, de repente al inicio de la operación de este sistema, pero que actualmente no se encuentra y es la causa de esta recirculación, ¿no? Entonces, este es uno de los principales hallazgos con respecto al estado actual del túnel de ventilación y el ventilador principal del Cañón del Pato, ¿no? Otro de los hallazgos de relevancia que se pudieron encontrar fue el extractor que se ha colocado en la galería de transformadores, ¿no? Entonces se ha colocado un ventilador de tipo axial minero, pero lamentablemente este ventilador se ha puesto en la dirección equivocada, ¿no? Entonces la idea es que este ventilador capte el aire pues que sube desde, la, desde el túnel de acceso y también del aire que ingresa a través de lo que es la sala de refrigeración, ¿no? Tenemos una sala de refrigeración ahí que enfría el agua para los transformadores de enfriamiento líquido y que también tiene acá un ingreso de aire hacia esta zona, ¿no? Entonces debería ingresar el aire hacia aquí, también venir del túnel de acceso y salir hacia lo que es la comunicación de superficie de esta galería de transformadores, ¿no? Sin embargo, este ventilador axial está ubicado aquí, no está hermetizado en primer lugar y en segundo lugar está operando con los rotores en dirección invertida. ¿Qué significa esto? Que eh, los perfiles de este tipo de ventiladores están diseñados para trabajar en una dirección similar a una cuchara, ¿no? Imaginemos una cuchara. Entonces, lo ideal es que trabajen con esta parte cóncava, empujando pues el aire en una dirección. En este momento el ventilador está trabajando en esta dirección, ¿no? Es como tomarse una sopa con la cuchara al revés, ¿no? Es un proceso totalmente ineficiente, ¿no? Ahora, ¿por qué es que se ha hecho esto? El problema es que esto está hecho porque el ventilador ha sido instalado al revés, ¿no? O sea, la carcasa del ventilador debería estar direccionada en esta ubicación, en esta dirección hacia la salida. Sin embargo, la descarga del ventilador está en dirección hacia el túnel de acceso, ¿no? El túnel de acceso, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se identificaba esto? Básicamente mediante dos hallazgos, ¿no? Uno es el rotor o el alineador de flujo del ventilador, el alineador de flujo que permite que este ventilador sea eficiente, va en la dirección de descarga del ventilador, ¿no? Sin embargo, si hacemos la inspección, este alineador de flujo está en el lado de succión del ventilador. Entonces, ese ya es un primer indicador de que algo aquí no está bien, ¿no? Y el segundo hallazgo es que el ventilador viene con instrucciones, ¿no? Está bien clara ahí las instrucciones de la dirección del flujo, hacia dónde se debe direccionar este flujo y si uno revisa, pues se evidencia de que este flujo está invertido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Ante la pregunta, ¿qué hacemos ahora para poder corregir esta instalación?
eh, hemos verificado de que hay suficiente espacio para poder hacer una maniobra, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo, no? En primer lugar, este ventilador tiene dos silenciadores, uno en la succión y uno en la descarga. Hay que separar estos silenciadores mediante maniobras con tecla o con señorita para poder generar acá un espacio, ¿no? Un espacio y instalar un punto de anclaje en la parte superior del ventilador de tal manera que podamos suspender ligeramente el ventilador y hacer que este rote, ¿no? Entonces generamos la rotación del ventilador, de la carcasa del ventilador, volvemos a sentar el ventilador, juntamos nuevamente los silenciadores y corregimos la dirección de rotación del ventilador para que trabaje de manera eficiente, ¿no? Ahora, con esto deberíamos ya impulsar el aire de manera adecuada hacia la superficie, hacia la salida de lo que es la galería de transformadores. ¿Cómo hacemos que esto sea aún más eficiente, aún más efectivo? Complementamos con un hermetizado en el lado de descarga para evitar así cualquier posible recirculación en este punto, ¿no? Entre la descarga del ventilador y la succión del mismo, ¿no? Entonces, de acuerdo a las medidas que hemos podido verificar, sí es posible realizar este giro instalando pues el punto de anclaje encima del ventilador y haciendo las maniobras correspondientes. Muy bien, entonces este es otro de los hallazgos interesantes que hay que realizar, que se ha realizado y que se puede corregir en el campo, ¿no? Luego tenemos con respecto a ventiladores este hallazgo de este ventilador que lamentablemente no hemos podido acercarnos ya que no presenta malla de protección en el lado de descarga y expone directamente el rotor, ¿no? Entonces por seguridad no nos hemos acercado ya que el riesgo de exposición a esta máquina rotativa era muy elevado, ¿no? Pero una recomendación importante es colocar esta malla de protección, ¿no? Muy bien, con respecto a los hallazgos referidos a lo que es el balance de aire, ¿no? El balance de aire es básicamente la relación entre el ingreso y la salida de aire en el sistema, ¿no? Entonces, muy bien, entonces, con respecto al balance de aire, se ha podido pues realizar varias verificaciones encontrándose un ingreso efectivo pues a través del túnel de ventilación, ¿no? De 67.000 CFM o 32 metros cúbicos por segundo. Y con respecto a las salidas, se encontró en el túnel de acceso un caudal de 29.500 CFM y en el pique del ascensor un caudal de 20.000 CFM, ¿no? Entonces, la salida total hace un total de 49.600 CFM, que si vemos con respecto al ingreso, ¿no? Que a través del túnel de ventilación tenemos una diferencia, ¿no? Un desbalance de 18.100 CFM, ¿no? Entonces, revisando a detalle pues cada una de las comunicaciones que hay, se pudo encontrar de que la ubicación más probable de estas fugas es a través de la salida, a través de los túneles de descarga, ¿no? Entonces, este flujo de descarga de agua proveniente ya de las turbinas podría estar generando una especie de efecto de succión, haciendo que escape aire en conjunto de la casa de fuerza hacia este túnel eh, de evacuación de agua, ¿no? Es la ubicación más probable ya que no se ha podido pues, acceder a estos túneles y hacer una medición directa, ¿no? Pero es la comunicación que se puede observar, es la única comunicación de salida que se puede observar en realidad en la casa de fuerza, ¿no? Ahora, con respecto a la recirculación de aire, ¿no? Como mencionamos de repente anteriormente, el ventilador principal, ¿no? El ventilador principal que está trabajando actualmente en el Cañón del Pato es un ventilador que tiene una capacidad de aproximadamente 100.000 CFM, ¿no? Este ventilador
De acuerdo a la medición, nos ha reportado alrededor de 80.000 CFM. No, disculpen, ha reportado alrededor de 90.000, 97.000 CFM, que corresponde con la capacidad que vemos acá de el túnel de ventilación y la recirculación, ¿no? Entonces, esta recirculación, ¿cómo se ha determinado? Básicamente se ha medido efectivamente el flujo que está retornando a la salida de la galería de cables debajo de la casa de fuerza, ¿no? Entonces tenemos un caudal de ingreso de superficie de 67.000 CFM y tenemos un retorno de la casa de fuerza hacia el ventilador de 30.000 CFM, ¿no? Sumando estos dos tenemos un caudal de 97.000 CFM que, si sumamos fugas menores a través del portón principal de acceso hacia el ventilador, estaríamos dando alrededor de los 100.000 CFM que se han monitoreado en los 100.000 CFM que se han monitoreado en el ventilador principal, ¿no? ¿No? Ahora, dentro de lo que es la misma galería de cables, se ha identificado también dónde se generan las fugas, ¿no? Entonces, al inicio de la galería de cables, básicamente en la interacción con el túnel de acceso por donde suben los cables de transmisión de energía, ¿no? Vemos que en el inicio hay un caudal de 15.000 CFM y al final llegan 30.000 CFM. Eso nos da una recirculación de o un aporte de alrededor de 3.800 CFM en cada una de las escotillas que comunican hacia cada uno de los generadores, ¿no? Entonces, como sabemos, hay unas escotillas que nos permiten acceder o ingresar desde la casa de fuerza hacia la galería de cables, ¿no? Entonces hay un aporte ahí, hay una fuga a través de estas comunicaciones, ¿no? Entonces, como vemos aquí, esta fuga que se ha identificado lo que genera es básicamente una reducción de la velocidad en la casa de fuerza, pero que no termina de ser significativo, ya que se ha encontrado una velocidad bastante adecuada dentro de la casa de fuerza, ¿no? Que podría sí mejorar en temperatura, ¿no? Si es que eliminamos esta recirculación, ¿no? Y el otro problema que sí genera la recirculación, como acabamos de mencionar, es un incremento permanente de la temperatura, ¿no? Ya que tenemos aire caliente que está dando vueltas y vueltas y vueltas en el ambiente, y esto incrementa en 1 hasta 2 grados la temperatura ambiente dentro de la casa de fuerza, ¿no? Entonces, como vemos aquí, tenemos aquí en la en el túnel de ventilación, se ha colocado este fieltro, ¿no? Esto también es un tema importante que hay que tener en cuenta. Se ha encontrado este fieltro como una especie de filtro para poder evitar, pues, el ingreso de ciertos vectores y de polvo hacia el sistema, ¿no? Pero que termina siendo también una restricción importante al ingreso de aire, ¿no? Entonces hay que ver la forma también de mejorar esto, como se va a ver más adelante, ¿no? El tema del ventilador, que en realidad, al ser un ventilador de centrífugo en línea, solamente cuenta con un espacio limitado para el flujo de aire de aproximadamente 15 pulgadas, la descarga con cierta abertura que ya lo hemos visto y la recirculación a través de la galería de cables, ¿no? Y en la casa de fuerza, como vemos, las fugas hacia lo que serían los túneles de drenaje, ¿no? A través de estas escotillas que, si uno se acerca, se puede observar ahí cierto flujo que no siempre es constante, pero que sería uno de los puntos más importantes de pérdida de aire, ya que no hay otra ubicación también que sea posible, ¿no? En la galería de cables, al inicio, ¿no? Tenemos este tema de las fugas o de la recirculación de 15.000 CFM, y después tenemos aportes por distintas comunicaciones, ¿no? Tenemos pequeñas comunicaciones a través del sistema de refrigeración, escotillas, ¿no? Que hacen, pues, que se genere esta recirculación de aire, ¿no? Otro de los hallazgos importantes son las fuentes de calor, ¿no? Estas fuentes de calor que son las que generan, pues, el incremento de la temperatura. En la casa de fuerza, bueno, primero, en resumen, ¿no? En resumen, se ha cuantificado, pues, cada una de estas fuentes de calor, encontrándose qué cosa, ¿no? En la casa de fuerza, principalmente los generadores
que son un aporte de tipo puntual, ¿no? O sea, es una fuente puntual, un punto de generación de calor, ¿no? Luego en el túnel del ascensor tenemos los condensadores del aire acondicionado que dan aire frío pues a lo que es la sala de operadores y también las subestaciones auxiliares, ¿no? También esto es de tipo puntual. Y luego tenemos aportes de tipo lineal, que son principalmente el conjunto entre cables y tuberías de refrigeración, ¿no? ¿Por qué lo hemos tomado esto en conjunto, ¿no? Porque nosotros al hacer mediciones entre el inicio y el final de un conducto, determinamos el incremento o el aporte de energía entre estos dos extremos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los cables de energía que sí aportan calor y por otro lado tenemos las tuberías que transfieren o llevan agua fría y que al estar a menor temperatura también generan una pequeña absorción del calor generado, ¿no? Entonces hubiese sido ideal poder separarlos, pero lo cierto es que estos trabajan en conjunto y por ello es que se han tomado como combinación de cables y tuberías, ¿no? ¿No? Entonces en cada uno de los puntos se ha identificado el aporte de estas fuentes de calor, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en la casa de fuerza vemos que el generador llega hasta una temperatura de 41.7 grados. La turbina presenta una temperatura de 23.3 grados. Y la caja de rodamientos, ¿no? Que permite pues la rotación del eje de la turbina llega hasta los 44.6 grados, ¿no? En el túnel de ascensores, como vemos aquí, tenemos varias fuentes como son los condensados, los evaporadores, que llegan hasta una temperatura de 38.6 grados, los condensadores, disculpen. Luego tenemos este sistema de aire comprimido, ¿no? Los compresores también generan una fuente de calor importante que llega hasta los 38.2 grados. Y tenemos acá estos otros condensadores en la misma casa de fuerza que llegan a los 30 grados, ¿no? Entonces, todo esto se ha medido con un aporte conjunto entre el ingreso desde la casa de fuerza hasta el pie de la chimenea del ascensor, ¿no? Para poder dimensionar su aporte. En el pique del ascensor ha sido principalmente un aliado importante para determinar la temperatura de la roca, ¿no? Recordemos que existe lo que es el gradiente geotérmico, que es un incremento de la temperatura debido a la compresión que se genera, ¿no? Desde la superficie hasta o conforme se va uno profundizando dentro de el macizo rocoso, ¿no? Entonces, así como el aire se comprime debido a si estamos al nivel del mar o a 5.000 metros de altura, igual la roca, ¿no? La roca por su propio peso se comprime y va generando un incremento de la temperatura, ¿no? En este caso, esto nos ha permitido medir pues, cómo evoluciona la temperatura de roca en distintos niveles y encontrar el gradiente geotérmico, que ha sido dimensionado en casi 0.5 grados por cada 100 metros, ¿no? Entonces, es un gradiente relativamente bajo, ya que el gradiente promedio a nivel mundial está en 2 hasta 2.5 grados. Hay condiciones en las cuales puede llegar a ser muy alto, como 7 grados por cada 100 metros, pero en el caso del Cañón del Pato se presenta solamente con 0.5 grados por cada 100 metros, ¿no? Entonces significa que por cada 100 metros de profundidad la temperatura de roca aumenta en medio grado, ¿no? Entonces esto también ha sido incluido dentro del modelo, ¿no? Luego vemos las fuentes de calor como son los cables, ¿no? Los cables principalmente en lo que es el túnel de acceso, donde se han encontrado pues temperaturas de hasta 53.6 grados, ¿no? Esto durante el monitoreo de campo y temperaturas relativamente elevadas, ¿no? Llegando a 37.3 grados con ambientes bastante secos justamente debido a que el aporte de calor que hacen los cables es un aporte seco, ¿no? Entonces
sí alta temperatura, pero con humedades bastante bajas, ¿no? En el túnel de ventilación, principalmente el aporte de calor del motor, que el modelo de simulación también lo considera dentro de las fuentes de calor, ¿no? Hacia el aire. En la galería de transformadores, igual temperatura de cable que llega hasta los 43 grados, pero la tubería presentando temperaturas de 27 grados, ¿no? Y en la galería de cables también vemos temperaturas de cables que se han encontrado en el rango de los 30.5 hasta los 41.3 grados, ¿no? Entonces, ¿cuál es un detalle importante que notamos entre lo que es los cables del túnel de acceso y los cables tanto de la galería de transformadores y de la galería de cables? Es el flujo de aire, ¿no? En el caso del túnel de acceso, el flujo de aire es bastante limitado, ¿no? En el túnel de acceso, por la recirculación de aire que se genera, por la sección que presenta el túnel y el caudal de aire que pasa a través de este, se genera una velocidad muy baja, ¿no? Y eso genera que el ambiente se caliente pues, a estos niveles y hace pues, que el cable no pueda eliminar ese calor, ¿no? Mientras que en la galería de transformadores y la galería de cables vemos temperaturas menores, ¿no? Vemos temperaturas que van desde los 30 hasta los 40 grados, pero esto se debe principalmente a la velocidad que tiene el aire en estos conductos justamente debido a la sección reducida de estas galerías, ¿no? Entonces es importante y es también uno de los pasos claves que debemos tener en cuenta, que es el incremento de la velocidad del aire en el túnel de acceso para poder generar pues un efecto de eliminación de este calor generado o aportado por los cables, ¿no? Muy bien, con respecto al plan inmediato propuesto, básicamente son dos aspectos, ¿no? Principales. Eliminar la recirculación en la casa de fuerza y corregir la instalación del ventilador de la galería de cables. Esos son dos pasos fundamentales para poder mejorar este comportamiento, este aporte en el sistema, ¿no? Entonces, si bien actualmente tenemos un caudal de 74.000 CFM a través de la casa de fuerza, este caudal está conformado por prácticamente 30.000 CFM de recirculación, ¿no? Como vemos aquí en esta distribución que considera ya ciertas fugas a través de la casa de fuerza, tenemos 30.000 CFM de estos 94.000 que terminan recirculando, ¿no? O sea, prácticamente un 30% del aire es recirculación aquí que genera un incremento de la temperatura, ¿no? Lo que estamos planteando nosotros es eliminar esta recirculación reponiendo el ventilador acá en la galería para la galería de cables, y si bien se va a reducir un poco el caudal a través de la casa de fuerza, este va a ser ya aire fresco, aire que ingresa directamente de la superficie y que va a permitir mejorar las condiciones en la casa de fuerza, ¿no? Y generar una eliminación efectiva del calor, ¿no? Igual en lo que es la galería de cables, ¿no? La galería de cables actualmente tiene un caudal de solamente 14.000 CFM y queremos llegar hasta los 35.000 CFM, quiere decir más de duplicar el caudal para permitir la evacuación efectiva de aire hacia la superficie, ¿no? Estos cambios nos van a permitir, desde el punto de vista de la temperatura de bulbo seco o temperatura ambiente, pasar de una temperatura de actualmente 30-31.7 grados a una temperatura de 31.3, ¿no? Entonces la temperatura ambiente no disminuye mucho, pero ya estamos hablando de renovar notablemente el ambiente, ¿no? Donde sí va a disminuir notablemente la temperatura va a ser en la galería de cables, ¿no? Donde vemos que va a pasar casi de los 32 grados de temperatura ambiente
a una temperatura casi de 30 grados, a incluso menor, ¿no? Entonces va a haber ahí un incremento notable o una disminución notable de la temperatura en la galería de cables, mejorando pues la gestión de los componentes o el cuidado de los componentes en esta galería, ¿no? Con respecto a la temperatura efectiva o la temperatura para el personal, ¿no? Vemos que sí hay una reducción importante o relativamente significativa en la temperatura efectiva, ¿no? Vamos a pasar de una temperatura de 24.7 grados a una temperatura de 24.1, ¿no? Esto mejora el confort, ¿no? Para el personal que va a estar dentro de la casa de fuerza, ¿no? Igual la mejora correspondiente en lo que es la galería de cables, ¿no? Y también en el túnel de acceso, ¿no? El túnel de acceso va a pasar de 26.5 a los 25.8, ¿no? En el caso de la temperatura ambiente, vemos que en el caso de la temperatura de bulbo seco o ambiente va a pasar de 33.1 a 31.7, ¿no? ¿Y esto debido a qué? Básicamente debido a la mejora en el contenido de humedad, ¿no? Ya que esta recirculación genera un incremento de la humedad en el ambiente, en la casa de fuerza, mientras que en caso de anular la recirculación, vemos que se reduce el contenido de humedad de 54% hasta 44%, ¿no? Eso es lo que permite que se tenga un ambiente más confortable en la casa de fuerza, ¿no? Entonces, como hemos mencionado, y en resumen, necesitamos eliminar la recirculación entre la casa de fuerza y la galería de cables, reponiendo el ventilador de la galería de cables y invertir o corregir la instalación del ventilador de la galería de transformadores, ¿no? Con eso vamos a generar una reducción en la temperatura, en la humedad y mejorar pues tanto temperatura ambiente como confort dentro de la instalación de el cañón del pato, ¿no? Cabe mencionar de que esta simulación, esta propuesta que estamos viendo que da estos efectos son bajo una temperatura promedio, ¿no? Una temperatura ambiente en condición media, ¿no? Por lo que en presentaciones posteriores vamos a revisar ya en las condiciones máximas que sustentan pues la necesidad de emplear otros métodos de acondicionamiento como el uso de evaporadores, ¿no? Muy bien, esto es todo por el momento. Gracias.